Quiero que hagas algo antes de seguir viendo este video. Pon tu mano sobre tu pecho y di en voz baja, solo 3 palabras. Dios me ama. ¿Las dijiste? Bien, porque lo que acabo de pedirte no es un ejercicio espiritual, es una intervención biológica. Y en los próximos minutos, la ciencia te va a explicar por qué esa frase, esas 3 palabras, puede literalmente cambiar la química de tu cuerpo. No es poesía, no es motivación, es neurociencia, es inmunología, es biología del estrés. Y antes de que termines este video, vas a entender por qué la mayoría de los creyentes cargan un peso que no deberían cargar y cómo soltarlo. Hay un fenómeno que los investigadores de psicología de la religión llaman imagen de Dios. No es lo que alguien dice que cree sobre Dios, es lo que el sistema nervioso ha aprendido a esperar de él. Y muchas veces esas 2 cosas no coinciden. Una persona puede repetir de memoria que Dios es amor, puede citarlo en un versículo, puede predicarlo, y al mismo tiempo, en el nivel más profundo de su sistema nervioso, puede estar operando desde una creencia completamente diferente. Dios me tolera, pero no estoy seguro de que me ame a mí. Esa discrepancia entre la teología declarada y la creencia operativa tiene consecuencias reales, medibles, porque el cuerpo no responde a lo que uno dice creer, responde a lo que el sistema nervioso ha internalizado como verdadero. ¿Espera amor o espera juicio? Eso va a determinar cuánto cortisol circula en sangre, cuánta inflamación carga el cuerpo, qué tan bien se duerme, qué tan rápido se sana. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y vamos a verlo. Antes de entrar a la ciencia, necesitamos detenernos en algo que parece obvio, pero que casi nadie ha profesado de verdad. ¿Qué significa exactamente creer que Dios te ama? No que Dios ama a la humanidad. Eso es doctrina general. Lo creen millones. No que Dios amó al mundo. Eso es historia sagrada. Está en los evangelios. Hablo de algo más específico, más personal, más difícil. El apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, escribe algo que en el griego original tiene una fuerza extraordinaria. Dice, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, no por el mundo, no por los pecadores. Esa frase en ese momento, Pablo la hace completamente personal. Me amó, a mí, con mi historia, mis fracasos, mi debilidad. Y en la tradición hebrea, el amor de Dios, llamado Esed en el Antiguo Testamento, no es una emoción pasajera, es un pacto, una lealtad que no depende del mérito del amado, sino del carácter del que ama. Eso cambia todo, porque si el amor de Dios dependiera de tu desempeño, tu sistema nervioso estaría en alerta permanente, siempre evaluando, ¿fui suficiente hoy? ¿Fallé? Me gané su favor. Pero si el amor de Dios es sed, fiel, incondicional, de pacto, entonces hay algo que se relaja dentro de ti, algo que puede bajar la guardia. Y ese bajar la guardia no es espiritual solamente, es literal, es físico, es medible. En el año 2011, la doctora Gail Aronson, profesora de Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Miami, publicó los resultados de un estudio longitudinal que siguió a pacientes que viven con VIH durante varios años. El objetivo original era medir factores que influían en la progresión de la enfermedad. Esperaban que la medicación, el nivel socioeconómico y los hábitos de salud fueran los determinantes principales. Lo que encontraron sorprendió a los investigadores. El factor que más correlacionó con mejores resultados de salud no fue la medicación, fue la percepción del paciente sobre la naturaleza de Dios. Los pacientes que describían a Dios como amoroso, benévolo y perdonador mostraban menor carga viral, mejor conteo de células CD4, las células que el VIH destruye, menores niveles de cortisol,
Los que describían a Dios como castigador y severo mostraban exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el cortisol, la principal hormona del estrés, responde a la amenaza percibida. Y si inconscientemente crees que Dios está en tu contra, que te observa para juzgarte, que estás en deuda permanente con Él, tu cuerpo procesa eso como una amenaza activa y el cortisol sube. El cortisol elevado de forma crónica no es inofensivo. Suprime la respuesta inmune, aumenta la inflamación sistémica, interrumpe el sueño reparador y acelera el envejecimiento celular. Una creencia sobre Dios, sostenida año tras año, se convierte en biología. El doctor Harold Koenig, director del Centro para la Espiritualidad, Teología y Salud en la Universidad de Duke, lleva más de 3 décadas revisando la investigación científica sobre religión y salud. Su análisis de más de 1.500 estudios, publicado en el Handbook of Religion and Health, establece una de las correlaciones más consistentes en la medicina moderna. Pero aquí está la clave que más me interesa. No es la religiosidad en sí lo que protege, es la calidad de la relación percibida con Dios. Cuando una persona siente que Dios la ama, no que Dios ama en abstracto, sino que me ama a mí, ocurre algo específico a nivel neurológico. El cerebro libera oxitocina, la misma hormona que se activa cuando un bebé siente el abrazo de su madre. Cuando dos personas se miran con amor, cuando hay apego seguro, la oxitocina reduce la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el sistema que regula el cortisol. Activa el sistema nervioso parasimpático, el estado de calma y recuperación, y fortalece la actividad de las células NK, las células asesinas naturales, que son la primera línea de defensa del sistema inmune. En palabras simples, sentirte amado, incluso amado por Dios, hace que tu cuerpo entre en modo de reparación en lugar de modo de supervivencia. Y hay algo más. Tu cerebro no distingue perfectamente entre el amor humano y el amor divino percibido. Cuando crees que alguien poderoso, eterno y totalmente bueno te ama personalmente, el sistema nervioso responde, como lo haría con cualquier amor real. Antes de que existiera la neurociencia, antes de que hubiera laboratorios, resonancias magnéticas o estudios de cortisol, hubo escritores que observaron el alma humana con una precisión que todavía nos sorprende. Y lo que escribieron sobre el amor de Dios no fue poesía vaga. Fue un diagnóstico exacto de cómo funciona el ser humano cuando se siente amado o abandonado. Empecemos por el Antiguo Testamento. Hay una palabra hebrea que aparece más de 250 veces en las Escrituras: Esed. La mayoría de las traducciones la convierten en misericordia o amor inagotable, pero esas palabras no alcanzan. Esed es amor de pacto. Es la lealtad de alguien que te eligió y no puede dejar de elegirte, no porque lo merezcas, sino porque así es quien te ama. El Salmo 136 la repite como un estribillo 26 veces seguidas, porque para siempre es su esed. No es retórica, es una declaración sobre la naturaleza estable, inmovible, no condicional del amor de Dios. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Isaías, capítulo 49, versículos 15 y 16. Dios usa la imagen del vínculo madre-hijo, el apego más profundo que conoce la biología humana, para describir cómo te sostiene. Y la lleva más allá. Aunque eso fallara, esto no falla. La neurociencia llama a eso apego seguro. La Escritura lo llama amor eterno. Ambos describen el mismo mecanismo, un vínculo que el sistema nervioso percibe como estable, predecible, confiable, y esa percepción regula todo lo demás. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7,
dice algo que ahora suena completamente diferente. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, preséntenle a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra griega que se traduce como cuidará es prousei. Es un término militar. Significa custodiar, hacer guardia, proteger como un centinela que no abandona su puesto. Pablo no está describiendo un sentimiento pasivo de tranquilidad. Está describiendo un mecanismo activo de protección. Una paz que custodia la mente, que protege el corazón. Y nótese el orden. Primero viene la oración, el acto de acercarse a Dios sin ansiedad. Luego viene la paz como resultado. La secuencia es confiar en el amor, acercarse, recibir regulación. Exactamente el mismo orden que describe la neurobiología del apego seguro. Pero hay un tercer texto que rara vez se analiza en este contexto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan está describiendo una incompatibilidad biológica real. El temor y el amor no pueden coexistir en el mismo sistema nervioso. Cuando el miedo domina, la respuesta de amenaza domina. Cuando el amor domina, cuando la seguridad percibida domina, el cuerpo entra en otro estado completamente diferente. El amor perfecto echa fuera el temor no es solo una frase de consuelo. Es una descripción de cómo funciona el sistema nervioso autónomo. El amor percibido activa el nervio vago, baja la frecuencia cardíaca, regula la respiración, suprime el eje del cortisol. Juan lo escribió en el siglo I. Los neurocientíficos lo midieron en el siglo XXI. La verdad es la misma. Entonces llegamos a la pregunta que más importa. ¿Cómo se pasa de saber esto a que el cuerpo realmente lo crea? Porque hay una diferencia enorme entre entender que Dios te ama como información y que tu sistema nervioso lo haya internalizado como realidad operativa. El cerebro aprende a través de la repetición emocional, no a través de argumentos lógicos. Lo que necesitas no es más teología. Lo que necesitas es práctica sostenida. Aquí hay 3 ejercicios concretos, respaldados por lo que sabemos sobre neuroplasticidad y regulación del sistema nervioso. Ejercicio 1. El ancla matutina. Antes de revisar el teléfono, antes de que el ruido del mundo entre, pon tu mano sobre tu pecho. Siente el latido y di lentamente en voz baja o en silencio: Dios me ama hoy, no por lo que haré, por lo que soy. Repítelo 3 veces. Lento, sin prisa. El objetivo no es sentir algo inmediatamente. Al principio puede sentirse artificial. El objetivo es la repetición. La neuroplasticidad requiere consistencia, no intensidad emocional. La base bíblica de este ejercicio está en el Salmo 5, versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El escritor del Salmo no esperaba emoción, esperaba presencia. Y la anticipación de esa presencia ya era en sí misma reguladora. Ejercicio 2. El redireccionamiento en el estrés. La próxima vez que sientas ansiedad, pecho apretado, respiración corta, pensamientos acelerados, haz una pausa de 4 segundos, solo 4. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén 1 segundo. Exhala lentamente contando hasta 6. Y mientras exhalas, di internamente: estoy sostenido, no estoy solo. Dios me ama ahora mismo. ¿Por qué funciona esto fisiológicamente? Porque la exhalación prolongada activa directamente el nervio vago, el principal regulador del sistema nervioso parasimpático.
Y la frase que añades crea una asociación. La calma del cuerpo empieza a vincularse con la creencia en el amor de Dios. Con el tiempo, el cerebro no necesita el esfuerzo consciente. La asociación se vuelve automática. Es exactamente lo que Romanos, capítulo 12, versículo 2, llama renovar el entendimiento. No cambiar las ideas por fuerza de voluntad, sino por repetición que transforma los patrones automáticos. Ejercicio 3. La lectura de Escritura como regulación, no como deber. Elige un solo versículo esta semana, no un capítulo, no un libro, un versículo sobre el amor de Dios. Puede ser Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, Sofonías, capítulo 3, versículo 17, o Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Léelo en voz alta por la mañana, no para estudiarlo, para recibirlo. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia como tarea académica y leerla como una persona que está escuchando a alguien que la ama hablarle. Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice algo extraordinario que casi nadie ha profesado con calma. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, poderoso para salvar. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. El texto hebreo dice que Dios canta sobre ti. La imagen no es la de un juez evaluando tu desempeño. Es la de un padre que mira a su hijo y no puede contener la alegría. Lee ese versículo lentamente, en voz alta, durante 7 días seguidos. No analices, no expliques, solo recibe. Y observa si algo cambia en cómo tu cuerpo carga el día. Eso no es autosugestión, es neuroplasticidad dirigida por la verdad. Permíteme ser honesto contigo antes de terminar. Durante años, yo conocía todo lo que acabo de compartir contigo. Había leído los textos, conocía la palabra, podía citar a Pablo de memoria. Pero si alguien me hubiera preguntado en ese momento tan difícil, cuando algo se rompía, cuando fallaba, cuando me sentía pequeño, si en ese momento yo realmente creía que Dios me amaba a mí, específicamente a mí, la verdad es que no estaba seguro. Y lo que me hace pensar que no estoy solo en esto precisamente es lo que encontraron los investigadores, la brecha entre saber que Dios ama y sentir que Dios me ama a mí. Es exactamente donde la biología cambia. No lo superé de golpe, fue un proceso lento de decirlo, repetirlo, dejar que mi sistema nervioso aprendiera algo que mi teología ya sabía hace tiempo. Y puedo decirte desde ahí que hay una diferencia, no solo espiritual, una diferencia real en cómo el cuerpo carga el día. Entonces vuelvo a la pregunta que no quiero que respondas rápido. ¿Tú realmente crees que Dios te ama? No que Dios ama. No que Dios amó al mundo. Que Dios te ama a ti. Con tu historia específica. Con tus fracasos conocidos. Con la versión de ti que existe hoy. Porque si hay algo de duda en esa respuesta, y creo que para muchos la hay, entonces hay algo que vale la pena hacer. Empieza mañana con el ancla matutina. Practica el redireccionamiento cuando el estrés aparezca. Elige un versículo esta semana y recíbelo, no solo lo estudies. No estás tratando de convencer a Dios de nada. Estás entrenando tu mente para recibir lo que ya es verdad. Dios me ama. No me tolera. Me ama. La repetición crea vías neuronales. Las vías neuronales cambian la fisiología. La fisiología cambia la experiencia de vida. Eso no es pensamiento mágico. Es exactamente cómo funciona el cerebro humano. Y la Escritura lo sabía antes que nosotros. Y si este video movió algo dentro de ti, compártelo con alguien que carga ese peso silencioso de sentirse apenas tolerado por Dios. Porque quizás lo que necesitan no es más teología. Quizás lo que necesitan es creer, realmente creer, que son amados. Yo creo que lo son. Y la ciencia, por primera vez en la historia, está de acuerdo.